Bueno, buenos días, estudiantes de décimo. Vamos a ver en esta oportunidad el cálculo de potencia, el cálculo de una potencia en circuitos monofásicos. Entonces, para este caso vamos nosotros a hallar lo que es la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Entonces, la activa es con una P, la reactiva con una Q, aparente con una S. Listo, entonces vamos a mirar aquí lo que es la tensión, la corriente. Vamos a hallar aquí en este caso, por ejemplo, vamos a hallar la corriente en el primero. En el segundo vamos a hallar la corriente. En ambos está el coseno de phi. Miren ustedes que aquí no tenemos el valor el valor en estas cargas, simplemente es una carga. Simplemente es una carga. Aquí tenemos un motor. Un motor. Entonces el coseno de phi de esta carga es 0.8. El coseno de phi para esta segunda carga es de 0.9 y la potencia es de 12 kilowatts o kilovatios. En el tercer circuito tenemos que hallar también la corriente como en el segundo, pero aquí tenemos un motor de corriente alterna con un coseno de phi de 0.7 y con 7 caballos de fuerza. Entonces vamos a hallar el primero. Este circuito que tenemos acá lo vamos a dejar para lo último. ¿Ya? Entonces, primero se los dibujé para que no se nos vaya mucho tiempo en el video. Entonces vamos a mirar primero la potencia aparente, que es la más fácil. Entonces, la potencia aparente en el primer circuito, vamos a cambiar de marcador. A ver si este nos funciona un poquito. La potencia aparente en el primer circuito, ¿a qué es igual la potencia aparente? ¿Sí? Entonces es igual al voltaje por la intensidad, ¿cierto? El voltaje por la intensidad. Eso es muy fácil porque nosotros ya tenemos aquí un voltaje. Todos estamos trabajando con un voltaje de 220 en todos los circuitos. Entonces, nuestro voltaje en este caso es 220. Entonces, nuestra potencia aparente es igual a 220 voltios por la corriente, que en este caso es de 40 amperios. Entonces, 40 amperios. Listo, quitemos los amperios y ahora. Entonces, ¿cuánto nos da la potencia aparente? La potencia aparente es igual en este caso a 220 por 40, nos daría un total de 8. A ver, hagamos la multiplicación. 0, 4 por 0, 4 por 2, 8, 4 por 2, 8. 8800, ¿cierto? Nos da 8800, ¿qué? 8800 volts ampere, voltios amperios, ¿correcto? Entonces ya tenemos en este caso lo que es la corriente. Ahora vamos a mirar la potencia activa. En este caso la potencia activa para el segundo circuito. Para nosotros poder mirar la potencia activa, también tenemos que averiguar el valor de la corriente, ¿cierto? Eh, pero bueno, vamos primero a mirar la potencia activa en el primero, porque nos vamos a quedar sin la potencia activa. Entonces, la potencia activa para ese primero, ahorita borramos todo eso para que no nos confundamos, ¿a qué es igual la potencia activa? Es igual a el voltaje por la intensidad por el coseno de phi. Entonces, el coseno de phi, bueno, aquí es en este caso es igual a 0.8, ¿cierto? 0.8. Entonces vamos a mirar cuál es el coseno de 0.8 y esto multiplicado nos daría entonces nosotros potencia es igual al voltaje, que es 220, la corriente, entre paréntesis, la corriente, que es en este caso 40 amperios, y el coseno de phi, que es 0.8. Entonces le sacamos el coseno de phi ya en la calculadora y nos dio un valor de que la potencia es igual a 7040 watts. Recuerden que la potencia se da en watts, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí nosotros lo que es la potencia activa. Vamos a mirar entonces la potencia reactiva para ese circuito. Para el primer circuito, estamos trabajando el primero. Entonces la potencia reactiva es Q.
a qué es igual la potencia reactiva. Entonces, mire que estamos averiguando potencia activa, que es esta, potencia aparente, que es la primera, y vamos a mirar la potencia reactiva, todo en el primer circuito. Pues la potencia reactiva es igual, en este caso, ya no es con el coseno, sino que tenemos la potencia reactiva, para este caso sería el voltaje por la intensidad, pero ya no es por el coseno, sino por el seno. ¿El seno de quién? De alfa, de phi, en este caso, el ángulo phi. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, en este caso, que tenemos que averiguar en este caso el seno de phi. ¿Cómo se halla el seno de phi? Entonces lo hallamos en la calculadora, ya sabemos que el coseno es 0.8, le damos inverso coseno y luego le sacamos a ese resultado que nos da en ángulo, le sacamos el inverso y luego le sacamos el seno a ese resultado y nos da 0.6. Entonces el seno de phi que es igual a 0.6. Entonces vamos a mirar acá. Tenemos 220 voltios por 40 amperios y por el seno de ese ángulo que es 0.6. Entonces en la calculadora sacamos eso muy fácil. Entonces, esa potencia reactiva nos da como resultado 220 por 40, que ya vimos que era 8800 por el coseno de phi, y haciendo nosotros el cálculo, haciendo la operación en la calculadora, nos dio 5280. Es 5280 bar, o sea, volt amperio reactivo. ¿Sí? Bar. Listo. Es en cuanto al primer ejercicio. Ya hicimos entonces en el primer circuito potencia aparente, reactiva y activa. Entonces vamos a borrar esta parte para que hagamos el segundo. Ya en el video queda grabado, entonces alguna cosa pues lo pueden repetir. Entonces miremos en el segundo caso que tenemos que hallar lo mismo. Ahí tenemos que hallar, entonces nosotros primero la corriente, ¿cierto? Tenemos que hallar la potencia reactiva y aparente. Entonces vamos a mirar cómo hallamos primero la corriente. Recordemos que P, para este caso P, es igual a V por I, ¿cierto? P es igual a V por I. Entonces nosotros vamos a despejar a la I porque vamos a hallar nuestra corriente. Entonces esa I es igual, ¿cierto? ¿A qué es igual? Ahí está en la fórmula de cómo nosotros podemos hallar esa I. Recordemos que esta P, ¿sí? Se me olvidó un poquito acá. Recordemos que esta P también es por el coseno del ángulo, en este caso phi. Entonces nosotros, si vamos a despejar la I, es igual a ¿quién? Es igual a la potencia, es igual a esta potencia dividido, y igual a la potencia dividido en voltaje por el coseno de phi. Entonces ahorita sí, con esos datos nosotros podemos averiguar. Como nosotros aquí tenemos P es igual a 12 kilowatts, entonces podemos decir que P es igual, 12 kilowatts es 12.000 watts, ¿sí? 12.000 watts, ¿sí? Y el voltaje nosotros ya lo tenemos, en este caso es 220, es 220 voltios, y por el coseno de 0,9. Entonces si nosotros sacamos el coseno de 0,9, nosotros ya lo sacamos aquí en la calculadora, y ese coseno nos dio con el coseno de 0,9 nos da 52,97. Entonces por el coseno de 0,9 es igual a 52,97 watts.
watts. Ah, perdón, perdón. Estamos hallando aquí la corriente. Esta es la corriente. La corriente. Habíamos colocado otra vez P. Entonces la corriente la damos en amperios. Amperios. Ahí está bien. Solamente era el cambio aquí de la P por la I y aquí la unidad. Entonces la corriente es igual. Esta P son 12.000 watts dividido en los 220 volts por el coseno de phi, que es 0.9. Y eso es igual a 52,97 amperios. Entonces, ahora vamos a mirar cuál es la potencia. ¿Cuál es la potencia, en este caso, aparente? Entonces, nuestra potencia aparente, que en este caso es S es igual, esa es la potencia aparente, a B por I, ¿cierto? B por I. Entonces tenemos que es igual a 220 volts por la I. ¿Cuánto nos dio esta I? Entonces esta I nos dio 52,97 amperios. Lo que quiere decir que esa S, o esa potencia aparente, es igual a 220 por 52,97, que nos dio a nosotros en la calculadora 12.750,3, y esa potencia aparente es volts amperios. ¿Se movió? Ha ocurrido aquí que se nos movió un poquito la cámara. Bueno, entonces vamos a mirar lo que es la potencia reactiva. Entonces la potencia reactiva es Q. ¿A qué es igual la potencia reactiva? Es igual a la potencia aparente. Recordemos que esa potencia reactiva es lo mismo que la potencia aparente por el seno de hermano. La vamos a continuar con la potencia reactiva que le falta. Entonces la potencia reactiva, aquí en este segundo ejercicio, ¿a qué es igual nuestra potencia reactiva? Es igual a la misma potencia aparente, que es B por I, por el seno del ángulo. Recuerden que esta potencia aparente es lo mismo que decir B, voltaje por corriente. ¿Listo? Entonces habíamos dicho que ese valor nos había dado a nosotros en la potencia aparente, esta S nos había dado 12.750. Q es igual a 12.750,3, que esos eran volts ampere. Y el seno, de ese ángulo 0,9, al convertirlo al seno nos dio 0.44, entonces por 0.4 o 44. Entonces esta potencia aparente en la calculadora entonces ya nos da a nosotros un valor de 5.611,59 bar, 59 es volt ampere reactivo. Bueno, continuamos aquí, vamos a ver el tercer circuito. Entonces vamos a borrar este para que nos dé espacio y miremos el tercer circuito. Entonces, en este tercer circuito nos está pidiendo el valor de la corriente. Igualmente nos está pidiendo la potencia activa, reactiva y aparente. Entonces, miremos acá cómo es que vamos a hallar cada una. Entonces, pónganle cuidado. Eso quiere decir que tenemos nosotros una corriente que vamos a investigar, una alterna de 220 voltios, y tenemos un motor de corriente alterna de 7 caballos de fuerza con un coseno de phi de 0.7. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al motor, el motor está en 7 caballos de fuerza, de 7 HP de potencia útil. Y eso quería decir que está tomando, ¿qué es lo que está tomando de la red? O podría estar tomando de la red una potencia mayor que 7 caballos.
Pero vamos a suponer en este caso que, va a tomar, que lo que toma es lo que invierte en el motor, ¿ya? Porque siempre en todos los motores van a haber pérdidas, pero vamos a suponer que en este motor no van a haber pérdidas. Entonces, para ese caso, entonces, digamos que no hay pérdidas y que lo que tomó el motor es lo que entrega al eje. Entonces, vamos a mirar cuál es la potencia activa en este caso. La potencia activa, entonces, en este caso, es la potencia activa. Esto se me... que bajarle la tinta. Entonces, la potencia activa, espérate, yo cambio el marcador porque no nos está ayudando. No está ayudando más. Bueno, este sí. Bueno, entonces digamos que esa potencia activa, estamos en este motor, entonces esta potencia activa es igual a ¿quién? ¿A quién es igual? Entonces es igual a 7 HP, 7 HP, o sea, horsepower, o sea, caballos de fuerza, no es HP de Hewlett Packard. Entonces, esos los vamos a multiplicar por 746. ¿De dónde sale 746? Eso ya está dado, eso es una constante, que en este momento pues no vamos a mirar de dónde sale esa constante, pero es una constante que siempre se va a multiplicar por los caballos de fuerza. Entonces, ese valor nos va a dar a nosotros 5.222. 7 por 6, 42, van 4, 7 por 4, 28 y 4, 32, van 3, 7 por 7, 49 y 3, 52. 5.222. ¿Y eso qué son? Esos son watts. Watts. Ahí tenemos nosotros entonces la potencia activa. Ahora vamos a mirar la corriente. Entonces, esa corriente, dijimos que esa corriente era igual, a la potencia sobre el voltaje. Nosotros ya conocemos aquí el voltaje, ¿cierto? El voltaje por el coseno de phi. Por el coseno de phi. Y nosotros sabemos cuál es el coseno de phi, que en este caso es 0.7. Entonces ya sabemos que la potencia es 5.222 dividido el voltaje, que es 220 por el coseno de phi, que en este momento a nosotros ese coseno, pues en la calculadora hacemos la multiplicación, es decir, 220 por 0.7, que es este coseno de phi, y haciendo la multiplicación y esa división nos dio 7.458, 7.400, perdón. ¿Dónde está el borrador? Aquí. Ve que no la hicimos ahí toda. Entonces, 5.222 dividido en la multiplicación de 220 por 0.7, entonces a nosotros nos da 33.90 amperios, porque estamos hablando de la corriente. Estamos hablando de la corriente. Ahora vamos a mirar cuál es la potencia aparente. Pues la potencia aparente, ¿a qué es igual la potencia aparente? A B por I. Entonces, B por I, ¿a qué es igual? Entonces es igual a 220. ¿Y cuánto nos dio I? Nos dio 33,90 amperios. Entonces quiere decir que la potencia aparente es igual a la multiplicación de 220 por 33,90. Eso nos da 7.458 volts ampere. Listo. Ahora vamos a mirar cuál es la potencia reactiva. La potencia reactiva, coloquémosla por aquí, que es igual a la potencia aparente, ¿cierto? Que es igual a la potencia aparente por el seno de ese phi. Entonces, seno
de phi. Entonces borramos aquí para que nos dé espacio. Aquí borramos para que nos dé espacio. Borramos ahí. Entonces, esa potencia reactiva es igual a 7458 por el seno de phi. ¿Cuál fue el seno de phi? En ese caso, que era el seno de 0.7, entonces en la calculadora, entonces nos dio a nosotros 0.72. Entonces por 0.72, lo que equivale que la potencia reactiva es igual a la multiplicación de esos dos valores. Y nos dio como total un valor de 532,38. Esa potencia es en bar, ¿cierto? 5300, venga a hacer una calculadora aquí un momentico. 5325.8, y esa potencia nosotros se entrega en bar, o sea, volts ampere reactivos. Listo. Entonces vamos a mirar el cuarto circuito. El cuarto circuito, entonces vamos a mirar acá. Entonces ya aquí borramos para que nos abra espacio. Y vamos a mirar el cuarto circuito, donde tiene una corriente de 37 amperios y tiene una potencia de 4 kilowatts. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hallar ahí? Hay que hallar la potencia activa, reactiva y aparente. En todos tres estamos hallando lo mismo. Entonces vamos a mirar acá cómo hallamos entonces primero el coseno de phi. Entonces dice que el coseno de phi, como nosotros ya tenemos los valores de corriente y tenemos el valor de potencia y tenemos el valor del voltaje, entonces vamos a hallar el coseno de phi. Entonces el coseno de phi, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual ese coseno de phi? Es igual a la potencia sobre la multiplicación de voltaje por corriente. Mire lo fácil que hallamos el coseno de phi. Entonces tenemos la potencia, ¿cuánto es? Son 4 kilowatts. Entonces convertidos serían 4000 watts. Ya tenemos el voltaje, que son 220, y la corriente, y nuestra corriente, que es de 37 amperios. Haciendo toda esta multiplicación, entonces tenemos que el coseno de phi, vamos a mirar cuánto nos da esta multiplicación en la calculadora, nos da que ese coseno es igual a 0.49 o 0.5, podríamos decir 0.5, por lo que está muy aproximado. Dejémoslo en 0.49. Ahora, vamos a mirar qué es la potencia aparente. Entonces, la potencia aparente es igual a ¿quién? A V por I, es decir, 220 por 37. ¿Qué quiere decir? Que la potencia aparente es igual a la multiplicación de 220 por 37 y nos da 8140 volts ampere. ¿Sí? Ahora miremos qué es la potencia reactiva. La potencia reactiva, aquí borremos el espacio. Borremos el espacio acá. Entonces ya nos quedó clara esta parte. Entonces, miremos cuál es nuestra potencia reactiva, que es igual a nuestra potencia reactiva, o sea Q, que es igual a S, o sea V por I, que es V por I, S por por el seno de phi. Entonces, por el seno de phi. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que si el coseno nos dio 0.49, al convertirlo al seno, entonces en la calculadora nos daría 0.87. Es decir, que esta potencia reactiva es igual a la potencia activa
que es B por I, que nos dio a nosotros 8140, por el seno que nos da 0.87. 0.87. Lo que quiere decir que esa potencia reactiva es igual a 7081.8 volts ampere reactivos. Bueno, entonces vamos a continuar con el último ejercicio de esta parte. Tenemos aquí un circuito donde tiene 220 voltios, tiene tres cargas, una de 4 kilowatts, otra de 6 kilowatts, cada una con un coseno de phi de 0.8 y un motor de corriente alterna. ¿Listo? Entonces nos piden hallar las cargas en cada una, entonces vamos a hacerlo lo más fácil posible. Entonces miremos, carga 1, entonces carga 1, estos marcadorcitos, hermano. Yo cambio de marcador otra vez a ver si de pronto. Entonces nos piden carga 1, carga 1. En esa primera carga vamos a hallar igual. Vamos a hallar entonces las potencias. Entonces primero hallemos la corriente, hallemos esa corriente, toda esta corriente, y decimos, corriente es igual, ¿a qué es igual la corriente? Entonces nos acordamos, es igual a P sobre el voltaje, entonces P sobre el voltaje por el coseno de phi. Entonces, la potencia, en este caso, que es de 4 kilowatts, esta potencia, 4 kilowatts, la vamos a convertir a 4000 watts. El voltaje nosotros lo sabemos, que es 220, y por el coseno de 0.9. Y esa corriente, entonces a nosotros nos va a dar miremos la corriente aquí, nos va a dar 20 amperes. Listo, la corriente. Ahora miremos el coseno de phi. El coseno de phi en este caso, que es 0.9, vamos a mirar cuántos grados. Si nosotros lo hacemos inverso al coseno en la calculadora, entonces nos va a dar a nosotros 25.84 grados. 84 grados. ¿Ya? Y si nosotros a eso le damos seno, nos va a dar un seno de 0.43. Entonces seno del ángulo es igual a 0.4 o 0.43. Ya nosotros teniendo ese seno ahí, entonces hallamos la potencia reactiva. Entonces nuestra potencia reactiva del número 1, de la carga 1, es igual a ese seno del ángulo, que es igual a qué es igual la S. En este caso es igual a 220 por el coseno, que es 220 por el coseno que nos dio a nosotros, perdón. En este caso es la potencia aparente, que es lo mismo que voltaje por intensidad. Entonces es 220 y la intensidad nos dio 20,20. Entonces esa primera reactiva nos da a nosotros 1910,2, sí, bueno, es 0,92 bar. Listo, vamos para la carga 2. Entonces ya tenemos la carga 1, vamos a mirar la carga 2, borramos aquí, borramos esta carga, borramos este dato, vamos para la carga 2, dejemos la corriente ahí.
Entonces la corriente nos dice en la segunda carga que es 6 kilowatts, entonces son 6.000 watts sobre 220 por el coseno de 0.8. Entonces, el coseno de 0.8 en este caso, con la multiplicación de 220 y dividiendo 6.000 entre esa multiplicación, entonces nos da 34.09 amperios. ¿Sí? Ahora, ese coseno de phi convertido al seno nos da 0.59, como hicimos en el primer ejercicio. Entonces el seno de phi es igual a 0.59. Podríamos dejarlo en 0.6, pero en este caso pues dejémoslo en la exactitud que nos da la calculadora. Entonces decimos que la reactiva o la potencia reactiva número 2, que es donde están los 6 kilowatts, entonces nos va a dar a nosotros que es igual a B por I, ¿cierto? Otra vez B por I por el seno de phi, de seno de phi. Entonces nos va a dar 220 por 34, o sea, B por I 34,09, ¿cierto? Y por el seno, que sería 0.59, en este caso, 0.59, entonces esa potencia reactiva nos va a dar un valor, de 4.492 bar. ¿Listo? Ahí tenemos la segunda carga. Ahora vamos a mirar la tercera carga. Entonces continuamos con la tercera carga. Nuestra tercera carga, en este caso entonces es el mismo I. Vamos a mirar, la I es igual, allá, esa I es igual a P ¿sobre quién? Sobre V por el coseno de phi. Entonces estamos hablando nosotros de, se me había olvidado colocarle el cuánto tiene el motor. El motor vamos a ponerle 5 HP. Entonces vamos a colocarle aquí 5 HP. 5 HP, o sea 5 caballos de fuerza. Entonces, vamos a calcular eso ahorita mismo. Entonces, esos 5 caballos de fuerza, recordemos que se multiplican por 746, que es una constante. Entonces, ese valor nos da a nosotros 21, y dividido también en los 220 volts por el coseno de phi, que es 0.8. Entonces, tenemos nosotros 5 HP, bueno, quitemos los HP y ahora los colocamos 5 por 746 sobre los 220 por el coseno de 0.8. Coseno de 0.8. Y esa multiplicación nos da 21,19 amperes. Entonces 21,19 amperes. O sea, amperios, ¿cierto? Ahora, el coseno de phi, que es 0.8. Si en la calculadora lo convertimos, como hicimos al principio, y lo convertimos al seno, nos da 36.87 grados. Ese seno, le sacamos el seno a esos 36.87 grados y nos da un seno de 0.6. Es decir que el seno del ángulo es igual a 0.6. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la potencia reactiva 3. Esa potencia reactiva 3 es igual al voltaje por la intensidad por el seno del ángulo.
por el seno del ángulo. Es decir, que tenemos a 220 y por I, que nos dio 21,19 amperes, y eso nosotros lo vamos a multiplicar por el seno de phi, que nos dio 0,6. Quiere decir que la carga 3 nos da como de esa multiplicación un valor de 2797 volts amper reactivos. Listo.